cielo ya esté. Cuando al Señor mire cerca de mí, cerca de mí, por las edades su gloria tendré. Gloria al Señor. Muy buenos días, iglesia amada. Así es como está esta preciosa alabanza, gloria, gloria sin fin. Y bueno, damos un cordial saludo a usted que nos sintoniza en esta programación del día de hoy. Gracias una vez más por estar con nosotros aquí en Radio Adoración. Le bendecimos, gracias a cada uno de ustedes que están ahí en su trabajo, en su casita, una vez más. Infinitas gracias. Bueno, y como siempre, todos los lunes, miércoles y viernes a esta hora, el pastor Natividad Ramos está con nosotros. Pastor, muy buenos días y adelante, le dejamos los micrófonos para que nos dé la enseñanza, la continuación de la palabra del Señor que ha estado basado en esa preciosa carta que fue enviada a los Corintios en el capítulo 13. Así es que adelante y muy buenos días. Muy buenos días, hermano Isaí. A todos nuestros hermanos del auditorio, estoy verdaderamente agradecido por la participación que puedo tener entre ustedes y espero que nuestras reflexiones en la fe sean edificantes en este evangelio glorioso que en toda su pureza es una gran riqueza. Así que a todos mis hermanos que me están escuchando,
Que el Señor bendiga sus corazones, bendiga sus vidas. Bueno, pues seguimos en esta carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Dios, así la llamó, que estaba en Corinto. Ahí era su domicilio. Una iglesia muy conflictiva, una iglesia de muchas manifestaciones espirituales y que nos dejan la lección que el tener manifestaciones espirituales de ninguna manera es garantía de buena conducta cristiana. Muy bien, usted sabe que hemos estado viendo capítulo 13 de la Primera Corintios, particularmente de los versículos 4 al 8. Y entonces, no quiero que olvidemos que este capítulo 13 nace del versículo 31 del capítulo 12. Y digo nace porque el apóstol les ha dicho en ese versículo a los hermanos de Corinto que busquen los mejores dones. Y los mejores dones hay que entenderlos en los términos de los mejores dones para edificación de la iglesia. Esa es la manera de entender esta afirmación del apóstol. Y cuando ellos, por supuesto, con todo su corazón dijeron, busquemos los dones, el apóstol los detiene y les dice, esperen un momento, les voy a mostrar un camino todavía mejor, un camino superior, y por consecuencia, un camino que tiene prioridad. Antes de ir a buscar los dones, yo quiero que caminen por aquí. ¿Por qué razón? Porque podemos tener, dije, el amor y además los mejores dones. Y eso es cuando la iglesia se logra edificar de la mejor manera. Ahora, yo quiero también señalar que en mis participaciones, bueno, yo reincido mucho en reandar, en decir cosas que ya dije, porque esta es una cuestión pedagógica. Mi participación pretende que usted se quede con estas cosas en el alma, bien grabadas. Y la repetición es parte de las leyes de la pedagogía, ¿verdad? Porque la repetición lo que hace es confirmar las concepciones verdaderas cuando decimos, lo entendí bien y ahora lo entiendo mejor. O bien corrige el haber malentendido las cosas. Y además este es el estilo de Dios que le dijo a Moisés, y estas cosas se las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y entonces quiere decir que hay una razón de parte de Dios que yo utilizo, porque la mente trabaja y graba a base de la repetición. Muy bien, pues entonces con esta aclaración yo voy a leer el pasaje de esta mañana que está en el versículo 4. Y dice el apóstol, la caridad es sufrida, ya hemos visto eso, es benigna, lo acabamos de ver. Y el tercero es la caridad no tiene envidia, que es justamente lo que nos lleva al mensaje de esta mañana. Y desde luego, esta vez voy a empezar haciendo una precisión sobre esto que ha dicho el apóstol, que el amor no tiene envidia. Por supuesto, entonces, no debe haber envidiosos en la iglesia. Creyentes envidiosos están fuera de perfil cristiano. Donde envidiar, pero también envidiar, es un verbo que a veces es usado en la escritura en un sentido positivo o favorable, como cuando les ha dicho, procurad o codiciad los mejores dones. Otras veces, como en este caso, tiene un carácter negativo y que está en enfrentamiento directo con lo que es el amor, porque el amor, acaba de decir el apóstol, no tiene envidia. Por lo tanto, no debe haber entre los creyentes envidiosos. Se oye muy mal, de veras,
¿Usted qué diría? Por otro lado, por lo que a mí toca, he disfrutado aquello de que el amor es benigno. Y que me llevó a la pregunta, ¿y qué cosa es eso que el amor es benigno? Le digo que soy repetitivo, pero yo he aprendido en 52 años de ministerio cómo se graban las cosas. Y encontramos que según el griego, es esa emoción de amor tan propensa a querer favorecer a los demás. Oiga, esta es una riqueza. Y si es así, el creyente en quien haya ese amor del que Pablo está hablando, va a ser un hermano, un creyente que mostrará gran voluntad para favorecer a los demás en lo que es justo. Por eso, por supuesto que es un acto inteligente. Sin embargo, no hay que olvidar que el apóstol, al describir lo que es ese amor, está mostrando precisamente, o lo que pretende mostrar, cómo es un creyente en quien hay ese amor. Por consecuencia, un creyente que tiene envidia no tiene ese amor. Eso es definitivo. Así que usted esta mañana revise su alma, revise sus actos y trate de descubrir hasta dónde está escondido en su alma la envidia. A menos que yo haya percibido mal estos 52 años de experiencia en la fe, que no hay tal cosa. Sin embargo, el griego tiene varias acepciones. O diría, mire, cuando yo digo acepciones me refiero a esto. Cuando hablo de que el significado es directo en el griego, significa eso es primario. Pero luego también él tiene varios significados que yo pudiera decir colaterales. A eso reconocemos como otras acepciones, o sea, la parentela de ese significado, para que usted vaya conmigo en la idea. Y son significados sobre la misma cuestión. Y una de esas acepciones me pareció muy significativa, y que es la que implica la idea de que esa bondad o benignidad es activa. Pero si es activa, luego no es pasiva. Y ante la necesidad ajena que se da en el ser humano, en ese creyente se desarrolla una intensa actividad pensante, donde el pensamiento busca encontrar en el cómo se puede favorecer a quien está necesitado de esa ayuda. De otra manera, se podría decir que esta clase de amor, mis hermanos, no es contemplativa. Y debe ser muy importante en la vida cristiana estar despojado de estas emociones malvadas, definitivamente, porque están en conflicto directo con lo que es el amor de Dios. De tal manera que ese creyente hace algo. Y es sobre eso que el apóstol nos recibió de entrada en este capítulo con sus 3 famosos casos hipotéticos. Usted lo recuerda. Y fue al extremo, que aunque alguno haga milagros y maravillas y sea un hombre que traspase los montes, que eso sería admirable, impresionante. Con todo y eso,
mirando a los ojos de ese creyente, Pablo diría, no me tiene impresionado. ¿Por qué? Porque no tiene amor. Y si no tiene ese amor, de nada sirve lo que él haga. Y de nada le sirve a la iglesia. Y eso precisamente establece como principio que no puede pasarse por alto ningún creyente de ningún siglo, no puede pasar por alto la tesis de Pablo del cómo es ese amor, porque es el camino más excelente, y del qué hace ese amor, de tal manera que pone una barrera insalvable a quienes aseguran ser algún grande, alguien importante, muy importante en la práctica de la fe cristiana, y por qué no decir del ministerio cristiano, porque usted sabe que hay muchos importantes, y qué bueno que los haya, pero si no tiene amor, hermano, perdóneme, pero Pablo diría, por más credenciales que exhiba, o porque eche mano de los mejores expedientes que acrediten su personalidad cristiana, no deja de ser algo así como para que vean quién soy, para que vean lo que yo hago. Tengo méritos. El apóstol dice, sí, pero si no tiene ese amor, él también queda incluido en mis famosos 3 nadas. ¿Se acuerda? No significa nada, no son nada y no sirven de nada. Y yo dije, la iglesia puede hasta pasarlo mejor sin ellos. Hagan lo que hagan. La palabra es categórica. Son los 3 nadas que se suman desesperados, pero siguen dando igual a nada. En eso se quedaron los 3 yo soy, los 3 yo hago esto. Vea cómo se lo puedo plantear. Yo hablo en lenguas. Yo quito los montes. Yo hago milagros. Pues en eso quedaron precisamente el yo hago esto, tenidos en nada. Y ese no son nada es en cuanto a la edificación de la iglesia. Pues si el que ejerce esos dones no edifica, no porque el don no sea eficaz, sino porque su actitud y su conducta supera, rebasa todo lo que pueda hacer el don. Esos dones no edifican. Y ese no tiene razón de ser y estar. Ese fue el resultado, las conclusiones de los 3 yo de Pablo, que lo vimos en los 3 primeros versículos de este capítulo 13. Me interesa siempre hacer una especie de breviario, de resumen. El yo hablo lenguas hasta de ángeles. Otro, con un mayor expediente, vigoroso, poderoso, yo profetizo. Yo conozco todos los misterios. Yo tengo toda la fe. Yo hago que los montes se muevan. Oiga, es tremendo eso. Y el tercero, el más noble, que según parecía, el yo doy mi hacienda para dar de comer a los pobres. ¿Se acuerda del filántropo cristiano? Cosa que merece aplausos, por supuesto. Y aún más, dijo el apóstol, dio su cuerpo para ser quemado. Alabado sea Dios, al parecer, en un acto de heroísmo sentimental por la fe.
heroísmo sentimental. Pues esos 3 yo soy, o esos 3 yo hago. El apóstol los reduce a creyentes que no son del interés de la iglesia, porque no significan para ella. Si no hay amor, por más que diga y por más que haga, no dejará de ser más que un creyente contemplativo cuando las necesidades de otros se trate. Claro, siempre hay justificantes para no participar en hacer algo por los demás. Él dirá que, bueno, es cosa de sentido común mantenerse al margen. Otros dirán, bueno, es que ese hermano tiene colmillo. Pero en realidad no hacen más que pensar las cosas desde una cultura pagana. Dije, estoicismo cristiano puro, donde los estoicos decían que los dioses son impasibles. Por consecuencia, si usted quiere imitar a los dioses, entonces no haga nada por nadie. Pero nuestro Dios extiende sus brazos eternos y nos ayuda. ¿Quién tiene un Dios como el que tenemos nosotros? ¿Quién tiene un Salvador como nosotros, que dejó su trono de gloria y vino y se hizo uno de nosotros, tomó domicilio entre los hombres, se hizo vecino y luego nos rescató para Dios? Nadie. Pero el otro es estoicismo cristiano. Dije, si se vale decir estoicismo cristiano. Creo que estoy usando un lenguaje convencional. El creyente al que nada lo conmueve. Pero pienso que con esto, yo creo que ya ha quedado estas cuestiones muy claras. Así que, hermano Ramos, dejemos eso ya. Y entremos al verso 4, que ella nos ha dicho que el amor es sufrido, que el amor es benigno. Ahora esta mañana, mis hermanos, nos dice, el amor no tiene envidia. Y el creyente que tiene amor, ese amor, pues no puede ser un hermano envidioso. Qué mal se oye, ¿verdad, hermanos envidiosos? Habrá de eso en la iglesia. Y usted recuerda que dije en uno de los mensajes que su estilo es majestuoso. El apóstol nos dice en unos casos lo que es el amor para señalarlos lo que no es el amor. Y en otros nos dirá lo que no es para decirnos lo que sí es. Así que preparémonos. En las primeras 2 cosas habló del amor en términos positivos, diciendo, el amor es sufrido. ¿Qué tan mal cayó a los griegos eso? La segunda cosa, el amor es benigno. Y ahora nos habla en términos negativos lo que el amor no es, para decirnos lo que el amor sí es. Y dice, el amor no tiene envidia. Y yo creo que las cosas que vamos a ir viendo van a ir subiendo de tono a medida que avancemos en las declaraciones de Pablo. Y yo quisiera que las viéramos, las reflexionáramos y revisáramos nuestra alma. El amor no tiene envidia. Así que veamos eso, mis hermanos. Pero como siempre he hecho mis pasos hacia atrás para ver las cosas como si nunca las hubiera visto. Y digo, ¿de qué amor nos hablas, hermano Pablo? El apóstol muy claro nos ha dicho que se trata del llamado amor ágape. De ese amor, alabado sea Dios, cual no hay otro igual, que es la emoción superior, que no hay una emoción superior a esa, y que por lo tanto es la emoción superior de Dios, y no una mera emoción, sino la emoción superior
que es cosa única en su género emotivo. Cosa única en su género emotivo, que de manera sencilla significaría un estado de ánimo caracterizado por una conmoción orgánica, es decir, todo el organismo se conmociona, impresiona los sentidos y exige que suban las ideas para que les digan cómo puede hacer algo en favor de otros y que se traducen en cosas que se hacen. ¿No dijimos que el amor benigno conmociona la vida pensante y exige a las ideas que le digan cómo va a ayudar de manera justa y eficiente? Pero nota usted lo que he mencionado. Ayuda justa y eficiente. Entonces, ¿qué es ayuda eficiente? Lo diré de manera muy breve, mi hermano. Es la ayuda que es significativa, como fue la ayuda que el samaritano le dio al hombre asaltado y herido. ¿De qué le hubiera servido curarle las heridas, que ya era una cosa maravillosa, si lo hubiera dejado allí mismo, expuesto a peligros? Pero ese amor benigno le dijo que no hiciera eso. Le dijo que lo llevara a donde se pudiera recuperar. Le dijo que pagara. Y le dijo que porque sí podía hacerlo y que lo encargara para que fuera cuidado y que no se olvidara de él, que regresara para ver en qué había quedado toda esa historia. Eso precisamente se llamaría ayuda justa y eficiente. ¿Va conmigo, mi hermano? ¿Verdad que es algo especial? Que, por cierto, no debo pasar por alto de ninguna manera que la ayuda de ese samaritano no dejó de ser una ayuda hasta donde él podía. Había en aquel hombre de Samaria una emoción superior, que por cierto es también gozo supremo, alegría al máximo. O dígame una cosa, ¿acaso cuando hacemos estas cosas no queda una satisfacción interior por el bien que usted ha hecho? Por supuesto, pero ¿qué convierte esta emoción en una emoción superior? En que esa emoción está por encima de toda emoción, y en esa emoción de bondad y benignidad queda contenido todas aquellas cosas que son buenas y que a Dios le agradan. Bendito sea su nombre. ¿Qué le parece? Porque eso implicaría hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es nuestro bien. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios, pensamientos de bien y no de mal. De tal manera que hacer esa bondad implica agradar a Dios en todas aquellas cosas que a Dios le agradan que el hombre haga. Y es justamente el agrado lo que hace que esa emoción suprema, y en esa emoción que agrada a Dios y produce satisfacción en quien lo tiene ese amor,
la vida pensante entonces queda saturada de esa satisfacción superior. ¿Y cuánto tiempo lo alimenta, lo nutre, le hace gozar cada vez que usted recuerda que favoreció a alguien? Es alimento para mucho tiempo, porque dije, la vida pensante queda saturada de esa satisfacción de la bondad. Y ahora, ese amor no tiene envidia. De allí que dijera el apóstol esta afirmación, el amor no tiene envidia. Y entonces yo tengo que razonar esas palabras del apóstol. Y digo, no tiene envidia. Luego entonces, si el apóstol está escribiéndole a creyentes, no está escribiéndole a inconversos. No, a los hermanos. Y si les dice que el amor no tiene envidia, con toda justicia yo razono y pienso. Luego entonces había en Corinto creyentes envidiosos, o lo que es igual, hay creyentes que son envidiosos en la iglesia de Jesucristo, en la congregación del Altísimo. Alabado sea Dios. Cuando que Cristo Jesús se comparte, Dios se comparte con nosotros. De ese verbo tener envidia, tener en griego es poseer. Y si le damos sentido, sería que esa clase de amor no posee ninguna emoción negativa, como lo es el sentimiento de la envidia. Alabado sea Dios. El apóstol no nos está contando esto por describirnos por mero gusto qué cosa es el amor. Está describiendo el amor de Dios para describir cómo debe ser un creyente, cómo debemos ser. Y yo le agradezco a Dios que en toda mi vida no he envidiado nada. Ni siquiera cuando era un chamaco y andábamos en la aventura, ni siquiera entonces. Yo nunca envidié el pan que el otro traía en su bolsa, porque Dios siempre me ha dado el pan que me pertenece. ¿O acaso no tenemos un Dios excelente? Jesús dijo que su Padre era buen Padre, que su Padre sabía darnos buenas cosas a los que le pedíamos. Y si Él hace eso, descalifica los motivos que alguno tenga para envidiar nada. Y el sentimiento de envidia es incompatible, está en conflicto, en choque verdadero con la emoción superior de ese amor. Y el creyente que abriga envidia en su corazón, por supuesto, no tiene amor. Y no tiene amor, y no importa que haga lo que haga milagros, que hable lenguas de ángeles, que profetice, que casi flote, sí, que ni toca el suelo como un santo superior. No importa. El apóstol dice que ese es un creyente no significativo. Y quiero hacer énfasis en esto. Es un creyente no significativo, porque de nada sirve lo que haga o diga. Sin embargo, el griego tiene mucho más que decir. Que el amor, dijo, no tiene envidia. Y el envidioso, es decir, la envidia y el envidioso no tienen con ese amor ni la más mínima relación y contacto, porque van por caminos diferentes. Que esa emoción de envidia, que también es una emoción
activa para mal hacer. Significa lo que hace que los sentimientos entren en calor. Fíjese qué preciosa definición del mismo griego. Significa lo que hace que los sentimientos entren en calor. Y de allí que se diga del envidioso, que al ver el bien ajeno, un calorcito le recorrió la piel y sus pensamientos se inconformaron. Qué precisa la palabra, de veras. Basta y sobra que el Espíritu Santo haya diseñado los idiomas de tal manera que cuando entramos a ver esa belleza, esa riqueza, encontramos que el envidioso, cuando ve el bien ajeno, siente un calorcito en toda su piel, porque él no lo tiene. Y aún más, fíjese bien, aún más, significa que sus pensamientos lo empiezan a quemar. No deja de pensar en lo que el otro hermano tiene. No deja de pensar en el bien de otros. Bien que él no tiene. Y lo piensa y sus pensamientos son quemantes. De allí que se haya dicho por mucho tiempo, ese arde de envidia, alabado sea Dios. Imagínese un creyente que arde de envidia, por amor de Dios. Qué desagradable creyente es ese. Y esa envidia, injustificadamente, por supuesto, llega a convertirse en una enemistad. Y lo que es peor aún, no habiendo ofensa de por medio, son enemigos gratuitos. Se convierten en enemigos gratis. No sea usted como un creyente de esa manera. Alégrese por el bien que Dios le da a otros hermanos. Gócese y glorifique a Dios. Porque puede usted dar por cierto que Dios le dará lo suyo. Qué desagradable es una congregación que se llena de envidiosos. Pero como el apóstol está hablando de creyentes, usted puede llegar a tener en ese hermano un enemigo gratuito. Yo sé que mientras he estado escribiendo esto, usted está razonando lo que le estoy diciendo. Y si usted mismo tiene ese problema, corra y busque la llenura del Espíritu Santo, que es la llenura del Espíritu Santo lo que erradica esas emociones infames. Las erradica de la vida emotiva, de la vida pensante, y ya sus pensamientos no serán quemantes a su alma. ¡Qué descripción! A ese sus pensamientos lo están quemando. Se convierte en un enemigo gratuito y por demás, debo decir, irrazonable, porque no tiene razón y no quiere razonar tampoco. Yo espero que esta mañana el Espíritu Santo trabaje en el corazón de mis hermanos que me escuchan, de tal manera que erradiquen, manden al bote de la basura estas emociones infames. No hay cosa tan linda como un creyente que se alegra con el bien de otros. Y es cuando pienso, ¿cómo ese hermano que tiene envidia o esa hermana que tiene envidia, cómo se atreve o cómo puede levantar sus manos a Dios y levantar plegaria, rogando que Dios le haga bien, que le ayude, si ella está indignada por el bien ajeno?
¿No dice la Escritura, levanten los hombres sus manos al cielo limpias, sin ira ni contienda? ¿No está escrito eso? Dejemos entonces que el Espíritu Santo limpie la vida del creyente, para que entonces usted vaya tomando un perfil precioso de un hijo de Dios. Y es interesante el hecho que ellos mismos, cuando son cuestionados o se cuestionan, resulta que no han sido capaces de explicar por qué tienen tanta molestia. Pero si esta es su condición, mi hermano, si no saca esos sentimientos de su alma, la idea bíblica es que entonces se activará la malicia. Escúcheme bien. Y la malicia es un parásito de la razón. La malicia es un parásito del razonar, que lo lleva a conclusiones equivocadas. Lo que el apóstol llama levadura de malicia, que significa que puede llegar a la injuria, llegar a decir de otro cosas perversas para quitarle la alegría del bien que tiene. Porque hay creyentes que se alegran cuando a otro creyente le va mal. Y no puede atreverse nadie a decirme que estoy mintiendo. 52 años de vivir entre los hijos de Dios y experimentar muchas cosas me autorizan para decir que eso así es. De tal manera, porque arde su alma al ver el bien de otro. Y la idea del griego significa enrojecimiento de rostro. Cuando ve ese hombre, esa mujer, esa hermana o ese hermano, el bien que otro ha recibido, su cara se enrojece, se da media vuelta, agacha su cabeza y se habrá de negar a felicitar al otro por el bien que ha recibido. Y entonces un sentimiento de infelicidad lo ha de ahogar. Alabado sea Dios. Bien decían los antiguos, las tripitas se le hacen nudo. Alabado su nombre. ¿Se acuerda de esas expresiones también de nuestros viejos? Cuando vio esto, las tripitas se le hicieron nudo. Perderá el apetito. En su sueño no llegará a tener reposo. Cuando se ha recrudecido la envidia, ningún culto, por más lleno de la gloria de Dios, lo va a satisfacer. Pero en cambio el amor no tiene envidia. Y los que tienen ese amor se alegran del bien ajeno. Qué lindo es una iglesia feliz por esto. Porque dijo Pablo, el amor, hermanos, no busca lo suyo. Si hubiera ese amor en los creyentes, en la vida congregacional, porque el creyente tiene vida congregacional necesariamente. Ahí donde se ora unos por otros, ahí donde unos a otros se dan ánimo. ¿Cómo puede ser una iglesia así si impera la envidia? El egoísmo no andaría sembrando ruina en la iglesia de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y en lo personal tengo que decir, gracias a Dios, que ese virus jamás entró en mi alma. Y creo que a esta edad ya no tengo tiempo para que entre. Y me alegra que así sea. Y es la razón
por la que yo no entro en competencia con nadie, ni en cuestiones de fe, ni en cuestiones de la vida cristiana, ni tampoco en cuestiones de ministerios. Yo he aprendido que un ministerio no puede golpear a otro ministerio, porque precisamente se cumple en aquella parábola cuando Jesús habló de uno que cuando su señor se fue, se dedicó a golpear a sus consiervos. El envidioso hace eso. Definitivamente tiene ese virus de la maldad. Sin embargo, cuando hay ese amor, yo no me gozo por el fracaso de nadie, porque han sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Mi Señor nos ha comprado a un precio muy alto. ¿Por qué tendría que tener yo la desfachatez de alegrarme en el mal ajeno? De tal manera, si a otro Dios le ha dado, puedo levantar mis manos a Dios y decir: magnífico Dios Señor, que tenemos mucha gente que son capaces de llevar tu obra. Jamás le he hecho mal a nadie, ni he estorbado a nadie, y lo de nadie he envidiado. Sin embargo, esto que estoy diciendo no significa de ninguna manera que como hijos de Dios no tengamos anhelos legítimos de recibir cosas buenas. De ninguna manera. El amor no cancela, tampoco inhibe los deseos legítimos del bien que esperamos de la mano de Dios. Tenemos todo el derecho, y Dios no olvida a ninguno de sus hijos, pues ese amor ágape, dije, no cancela eso. Pero eso sí, hemos de cuidar que nuestras ventajas nunca sean a cargo del mal de otros, no en detrimento de otros. Porque el Señor Jesús dijo, y si creemos esta palabra sería más que suficiente: vuestro Padre tiene más que darles que vosotros que pedirle. Y esas muchas cosas que nos da, jamás nos las va a dar dañando a otros, quitándoles de la mano a otros. De ninguna manera. ¿Por qué entonces usted quiere hacer eso si su Padre no hace eso? Para que cuando lleguemos a hacer algo, o lleguemos a tener algo, sea un ser y un tener feliz. Porque yo quiero señalar que contra todo lo que se diga, hay mucha infelicidad a veces en sectores de la iglesia. Pero hay una cuestión, y es que todo esto que ha dicho a los corintios hace evidente que había entre ellos muchas envidias, egoísmos y enemistades. Pues que eso no sea una deficiencia entre nosotros, mis hermanos, en esta generación. Seamos iglesias felices. Yo creo con toda mi alma que se puede ser una congregación feliz. Siempre he dicho, reunirnos en la congregación de Jehová es el mejor sitio. Porque si ese no es el mejor sitio, entonces dígame dónde. Lo que llamamos ir a la iglesia debe producirle a todo mundo felicidad, alegría, porque hay amor en el cuerpo de Cristo. Seamos iglesias felices, creyentes felices,
Pues si en la fe de Cristo no hay felicidad, entonces ¿dónde? Y creo que la iglesia debe ser y puede ser, y para eso es construida, una congregación feliz. Pero le diré una razón muy valedera por la cual este mal no está justificado, y usted debe erradicarlo de su alma si es que lo padece. ¿Por qué envidiar lo que otros tienen, mis hermanos? Si tenemos multitud de promesas que son nuestras, no somos herederos y hasta coherederos con Cristo. No se menosprecie y lance al bote de la basura la envidia. Y si hay promesas que son nuestras, entonces eche mano de ellas. Que lo que he presentado haya ministrado el corazón de mis hermanos. Y lo hago con toda reverencia, con todo respeto. Y le voy a decir algo. Yo soy un hombre de 70 años y no estoy amargado. En mi corazón hay felicidad, alegría, porque mi Señor es suficiente y es vasto. Padre eterno, he ministrado a tu pueblo esta mañana. Yo te ruego que bendigas al pueblo por Cristo Jesús. Hermano pastor, hermano Isaí, hemos estado trabajando bastante bien esta mañana. Dios me lo bendiga y le guarde. Gracias, pastor, una vez más por esta enseñanza el día de hoy que nos ha llamado una atención a todo el cuerpo de Cristo, ya que nosotros debemos de actuar en el amor mismo de Cristo Jesús. Muy buenos días, adelante, tenemos una llamada. Amén, Dios le bendiga. Adelante, mi hermana. Sí, estoy escuchando la prédica del pastor y la verdad es que es tan importante hablar de ese tema porque realmente en la iglesia en general hay bastante egoísmo y no hay amor. No hay amor muchas veces aún de los mismos hermanos. Y a mí me ha pasado hoy que para la gloria del Señor me dieron el privilegio de ser diácono. La verdad, yo sé que en los pensamientos del hombre, el ser humano, no estaba llamarme, pero para la gloria del Señor sí, Jesús sí me estaba dando ese llamado, porque cuando habían llamado a todos los hermanos que iban a participar, o sea, que van a servir, solo mi nombre fue el último que se dijo. Entonces, y dije yo, Señor, claramente pude sentirlo, pude ver así en el espíritu, que era el Señor que me estaba llamando al servicio, porque se los digo de verdad, no mi nombre no aparecía en la lista que iban dando los hermanos, pero como siempre he dicho yo, y yo sé que eso es así, yo no le sirvo yo no voy a servirle al hombre, yo sirvo al que está ahí arriba, a Jesucristo, a Él, y yo le pido al Señor que ponga amor en el pueblo del Señor, en la iglesia en general. Amén, hermana, gracias por ese comentario. Para eso estamos, para servir en la obra del Señor. Dios me le bendiga grandemente por esta llamada. Yo sé, Pastor Ramos, que en la iglesia, efectivamente, eso es lo que es una iglesia. Hemos sido llamados a paz, no hemos sido llamados a guerra. Cuando venimos a la iglesia servimos, glorificamos y no venimos cansados del mundo, de todas sus cuestiones negociantes que el mundo ofrece allá afuera. Y cuando llegamos a la iglesia debemos dejar lo que la vida vieja traíamos, y ahora en Cristo Jesús tenemos que volvernos en el Espíritu Santo, que es el vínculo de la paz, el que nos lleva al Padre Celestial. Pastor, le agradecemos infinitamente. Ya el tiempo se nos terminó y será hasta el próximo lunes. Si Cristo no ha venido, aquí estaremos a esta misma hora. Amén.
Bueno, le agradecemos infinitamente esta linda oportunidad que se nos ha dado. Infinitamente en el Señor. Muy buenos días. Continuamos ya con la programación del día de hoy. Y el lunes, como ya lo dijimos, el lunes estaremos de nuevo con el pastor Natividad Ramos desde Monterrey, Nuevo León, México.